Alabanzas. Gloria al nombre del Señor Jesús, saludando a cada uno de los que están por acá, por estos alrededores y alcanzan a oír, a escuchar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, los seres humanos que nos disponemos para oír la palabra de Dios. Amigos, si usted tiene la Biblia, las Escrituras, el Evangelio, le invitamos a que tome lectura de la palabra de Dios allí donde usted tenga la Biblia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tómela, ábrala, léala y dese la oportunidad de escudriñarla, de aprender de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que la raza humana le conozca. Estimado oyente, allí en Primera Timoteo, primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, allí en el capítulo 3, el verso 16. Capítulo 3, el verso 16 de la primera carta a Timoteo, dice la Escritura: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabado sea el nombre de Jesús, el Cristo de poder, el Cristo de gloria, el Cristo resucitado está aquí, en medio de nosotros, dentro de nosotros, y Él nos llena todo. Amigo, allí la Biblia nos muestra, nos habla de un misterio grande, de un misterio asombroso, de un misterio maravilloso, de un misterio glorioso, y es el misterio de la piedad. Dios tuvo piedad y misericordia de la raza humana. Dios tuvo piedad y misericordia de la raza humana, viniendo a la tierra y visitando al ser humano, viniendo a la tierra y visitando la raza humana. Allí la Biblia nos habla, nos muestra, nos enseña, nos indica, nos instruye, nos capacita, nos crea a nosotros una nueva visión, una nueva objetiva visión de lo que es Dios. Y nos indica la Biblia que Él se manifestó en carne, se mostró tal cual y como Él era. Allí la Biblia dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amigo, esto es un misterio. Cuando usted oye al evangélico predicar, cuando usted se da cuenta que el evangélico viene cerca a traerle el mensaje de las buenas nuevas de la palabra de Dios, para usted esto es un misterio, para usted esto es incomprendible, para usted esto no haya cabida, usted no entiende, no comprende, usted quizás siente que es algo extraño, algo inédito, algo quizás muy diferente a lo que su religión, su creencia, lo que sus padres le enseñaron. Es muy distinto, amigo. Esto es un gran y indiscutible misterio. Amigo, la piedad que Dios tiene para con la raza humana, la misericordia que Dios tiene es muy grande y muy maravillosa. Tan grande y tan maravillosa es que dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne. O sea que
Dios es espíritu, y el espíritu nadie lo puede ver, el espíritu nadie lo puede palpar, nadie puede observar a Dios porque Él es espíritu. Entonces, para que Dios fuera visible, para que fuera notoria su presencia, se hizo carne, se materializó, se humanó, se hizo un cuerpo humano, tomó a María, la Virgen, la Madre de Jesús. Dios tomó a María, tomó ese vientre, tomó ese cuerpo y se introdujo en él, y allí gestó, realizó, llevó a cabo, formó un cuerpo humano con huesos, carne, venas, arterias, cerebro, piel. Él tuvo nervios, tuvo pensamientos, tuvo palabras. Él tuvo una vida humana aquí terrenal. El Dios Todopoderoso se mostró a la raza humana desde el plano espiritual, desde el plano invisible, desde el plano bendito y glorioso de los cielos. Viajó a la tierra, hizo un viaje glorioso, hizo un viaje maravilloso, y allí en el vientre de María fue creciendo, fue formándose un cuerpo especial, y ese cuerpo se llama Jesús, que vino a la tierra, que vino y posó en su misma creación, y vino a los suyos, vino a su misma creación, vino y visitó la raza humana, vino y visitó sus criaturas. Estimado oyente, no es extraño que usted no quiera oír la palabra de Dios, no es extraño que a usted no le interese saber de Dios, no es extraño, esto no es extraño. Dios sabe, Dios conoce, Dios entiende que el ser humano es ajeno, es distante, no quiere saber, no le importa saber de Dios. Pero déjeme decirle, amigo, que a Dios sí le importó, que Dios sí se preocupó, que a Dios sí le agradó venir en busca de lo que se había perdido. Bien, lo dice la Biblia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo, oyente, el ser humano está perdido. El ser humano sin Dios está sin esperanza, sin salvación, sin vida eterna. Pero ha venido el Salvador, ha venido el Rey, ha venido el Todopoderoso, ha venido el Señor, el Alfa, la Omega, el Eterno, el gran yo soy, el soberano, el creador del cielo y de la tierra, el único, el todopoderoso, el que es, el que era, el que habría de venir, el Rey de reyes, el Señor de señores, la potencia divina, el única esperanza en el cual hay poder, el amor, la vida se hizo manifiesta en un cuerpo humano. Jesús dijo ser Dios y lo fue. Jesús dijo ser la vida y la fue. Jesús venció la muerte. Jesús derrotó al pecado. Jesús dejó desnudado en miseria, en vergüenza al diablo, a sus principados y a sus potestades. Las exhibió públicamente, colgándolas allí en la cruz del Calvario. El Cristo bendito de poder, aleluya, hizo una obra grande. Él sí vino en busca del ser humano, aunque el ser humano no va en busca de Dios. Él sí vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo oyente, le invitamos, estimado oyente, para que hoy que es el día aceptable, hoy que es el día de salvación, usted haga una jugada maestra, usted haga algo especial, algo espiritual, algo grande, algo novedoso, algo que remueva las entrañas de su vida, que cambie sus sentidos, que cambie su mentalidad, que transforme su vida, que traiga luz de esperanza, que quite las tinieblas, que ubique su mente, sus sentidos, que ponga a su alma para que tenga vida eterna. Hoy, amigo, es el día para que tome una sabia y eterna decisión.
Amén. La decisión que usted tome hoy puede garantizarle a usted una eternidad en Cristo, una eternidad en Dios, una eternidad metido en la presencia de Dios. Lo que para usted es imposible, lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Para Dios todo es posible. A Dios no le queda grande nada, a Dios no le queda imposible nada. Él lo puede hacer todo porque Él es el dueño de la vida, porque Él es el dueño de todo lo visible. Ese negocio que usted tiene, lo tiene gracias a Dios. Esos pies que usted tiene, los tiene gracias a Dios. Esas manos que usted tiene, las tiene gracias a Dios. Lo que hay en su cuerpo, lo que hay en su ser, lo tiene gracias a Dios. Pero amigo, escudriñese bien, obsérvese hacia adentro, mire lo que está pensando, mire lo que está sintiendo, ubíquese bien, a ver si lo que usted ha hecho hasta el día de hoy ha sido lo que está en la Biblia, lo que está escrito en la palabra de Dios. Dese cuenta, amigo, si usted ha venido agradando a Dios, ha venido cumpliendo su ley, o solo ha buscado enriquecerse, o solo ha buscado embellecerse por fuera, o solo ha buscado la vanidad de la vida, o solo ha buscado vivir, comer, dormir, trabajar y nada más. Amigo, dese cuenta si usted sí conoce a Dios o no lo conoce, porque si usted toma la decisión de entregarle su vida al Rey, de entregarle su vida a Dios, entonces Dios lo tomará en sus brazos, se introducirá en su alma, se meterá en su corazón, hará una habitación en su ser y se sentará en el trono de su vida y reinará a sus miembros. Él será el Señor. Pero hay que renunciar al enemigo de Dios, hay que renunciar a los apetitos de la carne, a los deseos de la mente, a la vanagloria de la vida. Hay que renunciar a la mentira, a la maldad, a la idolatría, al engaño, a todo aquello que perturba, daña, destruye, corrompe al ser humano. Hay que renunciar a aquellas cosas que no son de Dios para creer, confiar, amar, servir, obedecer a Dios. Amigo, le invitamos para que lea la Biblia, para que cuando la vaya a leer, le pida, le ruegue, le implore, le suplique a Dios: Señor, ábreme el entendimiento, enséñame, instrúyeme, capacíteme, tenga misericordia de mí. Amado oyente, es imposible que usted y yo vayamos al cielo si a Dios no le place salvarnos. Es imposible que usted entre al cielo si a Dios no le place revelarnos el Evangelio. Nadie podrá ir al cielo si Dios no le salva, si Dios no le cambia la vida, porque ningún inmundo, mentiroso, avaro, idólatra, homosexual, hechicero, lesbiana, prostituta, ningún borracho, ninguna persona que practica el mal no podrá entrar al reino de los cielos. Y eso éramos algunos de los que estamos acá. Éramos, lo digo, porque Cristo ha hecho algo grande, ha hecho una obra maravillosa en este pedacito de carne, en este pedacito de humanidad, en este cuerpo humano de pies, cabeza, tronco y extremidades, con un corazón que palpita, con un corazón que palpita, aleluya, pero que palpita ahora de alegría, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de templanza, de mansedumbre, porque de ese cuerpo humano mora Dios, vive Dios y está la presencia de Dios. Amigo, a Dios no le agrada el pecado, entiéndalo, amigo, a Dios no le agrada la mentira, a Dios no le agrada lo que es inmundo, lo que es contrario. Usted que viaja allí en ese carro sabe que su vida depende de 4 llantas, pero si usted le entrega la vida a Dios,
comenzará a depender de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. Amigo, la vida no es del hombre, la vida le pertenece solo a Dios. La vida no es nuestra, nadie puede hacer con la vida lo que quiera. La vida es de Dios, le pertenece a Dios y tendremos que rendirle cuentas a Dios, porque tenemos que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La vida le pertenece a Cristo Jesús. Amigo, le invitamos para que usted, de forma sabia, entendida, coherente, amigo, le entregue lo más íntimo que usted tiene, lo más precioso que usted tiene, lo más hermoso a Dios. Amén. Amén. Y esa es la vida suya. Cristo ha venido a reclamarla, Cristo ha venido a tomarla, Cristo ha venido a echarle mano a la vida. Y déjese casar por Dios, déjese atrapar por Dios. Cristo tira las redes, Cristo tira las redes y en ella coge bocachicos, salmones, coge sardinas, bagres, coge tilapias, corronchos. En esa red cabe toda clase de peces, de todas las formas, grandes, pequeños, feos y bonitos. Amigo, la Biblia dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, porque Él transforma esa vida animal en una vida espiritual, en una vida agradable a Dios, porque una vida sin Dios es una vida contraria, es una vida que no puede, aunque trate, no es capaz de agradar a Dios. Pero amigo, cuando caes en las redes, cuando eres atrapado, cuando eres seducido por Dios, entonces tú vienes a la red y Cristo toma tu ser y te transforma y te hace nueva criatura, te da la salvación para tu alma. ¡Cuán amor tiene Dios! ¡Grande amor tiene Dios para tu vida! Te ama tanto Cristo, que extendió sus brazos en la cruz del Calvario para que tuvieras vida y vida en abundancia, para que no te perdieras. Amigo, no desprecies, no deseches, no le des la espalda, no cierres tu corazón al llamado de Dios. No confíes en el hombre, no confíes en la carne, no confíes en la religión. Amigo, te invitamos a que confíes solamente en Dios. Dios cambia al borracho, al homosexual, al drogadicto. Dios transforma la vida del más miserable pecador. Para ir al cielo hay que ser limpios, limpios de corazón. Amigo, gracias por su atención prestada. Allí en Aranzazu nos ubicamos en la calle Cuarta, número 331. No se le olvide, bajando para el sector del hospital. Somos los hijos del Dios viviente, somos los hijos del Dios todopoderoso. El mundo no nos puede condenar porque tenemos un abogado y es Jesús. Él está a nuestro favor, Él está a nuestro favor y Él no quiere que nos vayamos a perder. Amigo, le invitamos a este lugar de predicación. Allí bajando para el hospital, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Allí nos congregamos, nos reunimos en familia. Allí oímos palabra de Dios, escuchamos el mensaje de Dios, el maná del cielo, el pan de vida, el agua de vida, la leche espiritual que Dios tiene para darnos. Lo invitamos para que asista a ese lugar, bajando para el hospital los días viernes a las 7 de la noche, sábados a las 6 de la tarde, domingos a las 6 de la tarde y los días martes a las 7 de la noche. Amigos, también nos reunimos los días domingo a las 10 de la mañana. Qué bueno que usted estuvo atento. Ahora obedezca a lo que Dios dice en su palabra. Dice la Biblia: arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentirse es dejar el pecado, dejar la maldad.
vida voluntariamente a Dios. Amigo, que el Señor Jesús le bendiga, que tenga un resto de tarde agradable a Dios. Lea la Biblia, pídale a Dios que abra su corazón, su mente, su alma, y seguro tendrá vida eterna y salvación. Si Dios tiene misericordia de usted, le revelará el Evangelio. Si su corazón se dispone para creerle a Dios, entonces Dios hará una obra maravillosa y estará preparado para entrar a las moradas eternas, al cielo mismo, a la eternidad misma, a gozarse con Dios. Porque el cielo no es para cualesquiera. El cielo no es cualquier cosa. El cielo es limpio, puro, santo, perfecto. Y la Biblia dice que debemos vivir en santidad, así como Dios es santo. Y para ir al cielo debemos santificarnos. Debemos ser rociados por la sangre de Jesucristo. Debemos ser nuevas criaturas, viviendo como Dios manda. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga. Amén. Aleluya. ¿Listo? Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo.